siéntese por favor, tome esa preciosa y poderosa palabra de Dios en la Biblia. En esta mañana, prepárate porque Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Qué bueno que hubiera traído un cuaderno de apuntes, qué bueno que hubiera traído su agenda, porque de seguro vas a tener que apuntar estos pasajes de la Biblia que Dios va a estar ministrando en esta mañana. Amén. Prepárese con su Biblia, vaya al libro de Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo, el capítulo 3. Y quiero compartir un mensaje de gran bendición en esta mañana, como lo he compartido con los otros hermanos que se han estado congregando ayer y hoy, y de seguro que Dios le ha bendecido y le ha revelado algo, como lo va a hacer con ustedes en este momento. Amén. Así que prepárate, porque el mensaje esta mañana que quiero compartir con ustedes es: ¿qué es lo que hace que Dios responda? Amén. ¿Qué es lo que hace que Dios responda a una persona? Porque la necesidad de una respuesta de Dios, todo el mundo tiene necesidad de una respuesta de Dios. Si oramos, esperamos que Dios responda, ¿verdad? Si decimos creer, estamos esperando que Dios responda a esa fe. Si venimos a la iglesia y adoramos y alabamos, esperamos que pase algo de parte de Dios, algo de parte del cielo. Pero, ¿por qué muchas veces no sucede? Y es lo que quiero compartirle en este momento, analizando algunos pasajes de la Biblia, haciéndome la pregunta: ¿qué fue lo que hicieron aquellas personas para que Dios les respondiera? Aquellos personajes bíblicos que eran común y corrientes, como usted, como yo. Personas que no eran superhombres o supermujeres. Pero entonces, ¿qué fue? ¿Cuál es la clave que ellos utilizaron para que Dios respondiera tan efectiva y poderosamente a esas personas? Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta mañana y enseñarles allí en el libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Levanta un momentico su mano derecha, dígale: Señor, háblame en esta mañana. Dile: dame sabiduría para poder entender esta palabra, Señor. Diga: Padre Celestial, yo creo que tu palabra es viva y es eficaz, y que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, Señor, sino que en esta mañana va a producir el efecto que debe producir en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Moisés tenía como profesión pastor de ovejas. Esa era su profesión. Muchísimos años, por 40 años estuvo Moisés trabajando, pastoreando ovejas. Uno de los trabajos más viles que habían en ese momento. Pero ese era su trabajo. Ese era el trabajo de Moisés. Dios era un Dios desconocido para Moisés. Moisés no conocía a Jehová. Moisés nunca había visto a Dios, nunca había escuchado a Dios. Moisés era una persona que tal vez hacía 40 años jamás había dirigido palabra al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero la Biblia cuenta, la historia cuenta que un día Moisés va apacentando esas ovejas y llega a un lugar que la Biblia lo revela como el monte de Dios. Por casualidad o no por casualidad, Moisés pasaba por allí buscando nuevos pastos para sus ovejas. Moisés no estaba buscando a Dios. Moisés no estaba en búsqueda del Dios Todopoderoso. Él iba trabajando, apacentando las ovejas, pero de pronto allí, en la pata de aquel monte, de aquel cerro, se encuentra con una situación sobrenatural. Y es que ve que hay un arbusto, una mata, un árbol, está encendido en candela, prendido en candela,
Y era un fenómeno tan extraño porque no se consumía, es decir, había fuego, pero no se consumía, amén, las hojas. Entonces era un espectáculo para Moisés. En ningún momento Moisés llegó a pensar que ese era Dios. Nunca se le pasó por la cabeza que lo que él estaba viendo era al ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Jesucristo mismo. No es un ángel común y corriente. Cuando la Biblia dice ángel de Jehová, hace referencia a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Que en ese tiempo se presentaba como el ángel de Jehová. Pero Moisés nunca pensó, mis amados, que eso que estaba viendo era Dios mismo que estaba allí. Así que Moisés tiene que está allí de frente de esa zarza que está ardiendo. No sé cuánto tiempo pasó allí Moisés viendo el espectáculo que está sucediendo ahí. Quizás minutos, quizás media hora, no lo sabemos. Pero Moisés estaba allí viendo. No pasaba nada. Se congela el tiempo allí porque no hay una reacción ni de allá ni de acá. Amén. No pasa nada. Simplemente la zarza ardía. Pero Dios nunca habló a Moisés ahí en ese momento. No hubo otra manifestación más de lo que ya Moisés estaba viendo. ¿Saben, mis hermanos? La cuestión es que hay muchas personas, millones de personas cristianas en todo el mundo que se encuentran en el mismo estado en que se encontraba Moisés aquel día. Era un espectador, era un fenómeno sobrenatural que la zarza ardía pero no se consumía. Era algo hermoso, algo bonito, era un momento extraordinario, pero no está pasando nada de allá para acá ni de acá para allá. ¿Cuántos cristianos en el mundo están en ese estado? Escúcheme bien, donde están diciendo qué culto tan hermoso hoy, qué culto tan bonito, qué mensaje tan bonito, qué canciones tan lindas en la iglesia, todo estuvo espectacular, pero nunca pasa nada en la vida de esa persona. No hay una intervención de Dios sobrenatural en su vida, no hay un milagro. Usted se quedaría aterrado de ver la cantidad de personas que, si hacemos una encuesta, dirán que jamás nunca sintieron nada, ni una manifestación en su cuerpo, y que nunca han experimentado un milagro sobrenatural en su vida. Hay millones de personas que simplemente han sido cristianos evangélicos por años y vienen a la iglesia, pero nunca pasa nada. ¿Por qué nunca pasa nada? Porque son espectadores. Moisés estuvo allí contemplando la higuera, contemplando la zarza y diciendo qué maravilloso es esto, pero no pasa nada. Pero ¿qué hace que Dios responda? Porque de eso estamos hablando en esta mañana. ¿Qué hace que Dios responda? Ahora, mire otra vez el versículo bíblico, por favor. El capítulo 3, el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza, no sé qué, no se quema o no se consume. Algo sucede en ese instante, algo se activa del cielo y de parte de Dios en el momento en que Moisés dice: iré yo ahora y veré. Cuando nace un anhelo, dígame bien, en Moisés, un anhelo de acercarse a ese fenómeno extraño que está sucediendo allá. Y Moisés dice: ahora iré yo porque quiero descubrir qué es. Quiero llegar al fondo de esto. Quiero más información acerca de esto que están viendo mis ojos. Y es solo cuando Moisés decide caminar e ir hacia la zarza que está ardiendo. Y entonces en ese momento el versículo 4 dice: viendo Jehová, ojo con eso, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó
Mira esto. Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Amén. Espera un momento. Ahora algo está pasando. Ahora algo está pasando. Antes no pasa nada. Moisés está frente a la zarza, quizás unos metros de distancia, unos 5, 10 metros de distancia de la zarza, pero no pasa nada. Solo cuando hay un anhelo en Moisés y dice: iré a descubrir este secreto, quiero más información, quiero acercarme, qué es lo que pasa. Y es ahí cuando hay una reacción de parte de Dios. Y por primera vez en su vida, Moisés escucha la voz de Dios. Moisés, Moisés. Les comentaba a los hermanos que estuve los primeros meses en mi vida cristiana donde no pasaba nada en mi vida. Óigame bien, menos mal que fueron algunos meses nomás. Pero es terrible ver personas que llevan 20 años en la iglesia cristiana, 10 años en la iglesia cristiana y que nunca ha pasado nada en su vida. Y estuve al comienzo unos primeros meses donde me sentaba en la última silla de la iglesia, porque yo era un espectador. Pero delante de mí vi grandes testimonios de personas que dijeron, pasaban a ese altar y decían: Dios me sanó de un cáncer o de una enfermedad terminal. Vi personas al lado mío que se sacudían, se estremecían, caían al piso, hablaban en lenguas extrañas que yo nunca en mi vida había escuchado. Y muchas personas pasaban allí al altar a decir: Dios me hizo un milagro esta semana. Yo permanecí en la parte de atrás de esa iglesia sentado. Y cuando yo veo todas estas cosas que están sucediendo en muchas personas, esa situación me lleva a que por primera vez yo tenga un deseo y un anhelo por acercarme al Dios de esa gente. Y eso comienza a suceder allá en mi casa, en mi cuarto. Cuando cerraba la puerta de mi cuarto, no tenía yo más de 17, 18 años, y me subía encima de mi cama y me arrodillaba encima de mi cama. No sabía orar, no conocía a Dios, yo ni católico era, nada de eso. Pero allí, con la cobija por encima, comencé a hablarle al Dios desconocido que yo nunca había conocido, y a decirle por primera vez, tuve ese anhelo por conocer al Dios que había sanado a esa mujer de cáncer. Escuche, ojo, porque Dios le está hablando. Y comencé a decirle: ¿quién eres? Yo también te quiero tener, te quiero conocer. Y comienza un deseo por conocer a ese Dios. ¿Sabe por qué Dios responde a Moisés? Porque hubo un anhelo, hubo un deseo de acercarse a Dios. Mientras no nazca un deseo y un anhelo profundo en su corazón de conocer a Dios, si usted se la puede pasar 20 años yendo y viniendo a una iglesia cristiana, pero nunca jamás conocer a Dios. Dice, fui hallado por los que me buscaban, dice la Biblia. Fui hallado por los que me buscaban. Y fue allí encerrado en mi cuarto. Nadie me dijo: oye, tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así. No, simplemente yo estaba allí arrodillado en mi cama y diciéndole: yo te quiero conocer, yo te quiero conocer. No lo hacía en público porque me daba pena que me vieran orando. Y le he contado el secreto a los hermanos: por qué me subía a la cama y me arrodillaba en la cama. Porque mis primos, si me veían orando, me decían de todo y se burlaban de mí. Entonces yo me subí encima de la cama para que no me vieran por debajo de la puerta que yo estaba arrodillado. Pero había tanto deseo de conocer al Dios de esa gente, de lo que pasaba el domingo en esa iglesia, de las historias bíblicas, que yo comencé a decirle: quiero que te reveles a mi vida.
Y sucedió. Comenzó a pasar algo dentro de mí que uno no puede explicar cómo es, pero pasa. Comencé a leer capítulos de la Biblia y comenzaba a llorar. ¿Por qué lloraba? No sé por qué lloraba. Nunca jamás había pasado antes. Era un sentimiento, era un quebrantamiento dentro de mí. Dios se estaba revelando por primera vez a mi vida. Yo estaba teniendo un contacto por primera vez con mi Creador, con mi Señor, el que nunca había conocido. Y en la iglesia llegaba allí, eso no pasaba antes. Yo era una persona seca, amargada, pero ¿sabe algo? Comenzaba a entonar un cántico de adoración y las lágrimas se me salían. Si yo las atajaba por los ojos, se me venían por las orejas. Lloraba todo el culto, porque yo no sé por qué. La gente comenzaba, el hermano, a predicar y yo comenzaba a llorar. Era un deseo, era un amor, era una ternura por ese Dios que yo iba en las bucetas leyendo libros cristianos. Yo quería saberlo todo de Él. Y así comenzó Dios a manifestarse a mi vida cuando comienzo yo una búsqueda, cuando nace un anhelo. ¿Sabe? Cuando Moisés estuvo allí parado frente a esa zarza, no pasaba nada. Solo sucede cuando Moisés dice: iré yo ahora y veré qué es esto. Moisés no tenía fe. Moisés no se acercó por fe. Moisés se acercó por un anhelo profundo de descubrir quién era. Amén. ¿Me está comprendiendo? Cierra un momentico tus ojos, levanta tu mano al cielo. Dile: Señor, quizás no te conozco. Quizás yo sigo al Dios de mi mamá o al Dios de mi papá. Quizás yo sigo al Dios del pastor, al Dios de mi esposa, pero yo no te conozco. Hay alguien que lo diga del corazón, de adentro. Dígale: quiero que te reveles a mi vida. Quiero que se haga real para mí. Quiero sentir tu presencia. Quiero escuchar tu voz. Dile: le estoy hablando al Dios de la Biblia en esta mañana. Dígaselo. Cierra tus ojos, dilo. Le estoy hablando al Dios de la Biblia. Quiero escuchar tu voz. Quiero sentirte. Quiero que hables a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así comenzó mi relación con Dios. En una cama, arrodillado, solo, y diciendo palabras que salían del corazón. Dios vino a mi encuentro cuando yo quise conocerlo. Vaya allí al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Versículo 28, versículo 25. Capítulo 5, el versículo 25. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía ¿de qué? De flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba ¿qué? Peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Una mujer judía que llevaba 12 años con flujo de sangre.
12 años viviendo miserablemente, una vida muy desgraciada, ya que por su estado de su enfermedad era una mujer inmunda ante la sociedad. La ley de Moisés dice que una mujer en tiempos de su periodo, una vez terminado, tenía que irse del campamento, salir fuera del campamento 7 días. Dice, a purificarse de su inmundicia. Y donde ella se sentaba, nadie se podía sentar en esa silla sino hasta después de 7 días. Eso dice la ley de Moisés. Esta mujer andaba encubiertamente en medio del pueblo. ¿Cómo sería su vida sentimental? ¿Qué hombre quiere estar con una mujer que tiene flujo de sangre las 24 horas del día? Su parte económica y financiera. Esta mujer, ¿cómo podía pedir trabajo? Ahora, ¿cómo sería su semblante? Esta mujer sufría de anemia, constantemente estaba botando sangre. Pero la Biblia dice que escuchó hablar de Jesús. Alguien le dijo que Jesús sanaba, resucitaba muertos, levantaba paralíticos. Oye esto. Esta mujer determina, escúcheme bien, esta mujer determina creer que Jesús la puede sanar. ¿Qué es la fe? Dijo Pablo, es la certeza y la convicción. ¿Pero qué es certeza y convicción? Es una determinación, es la última palabra. Yo creo que Dios me va a bendecir, y se para ahí. Es cuando una persona ha determinado creer. Esas personas que llevan años de cristianos y que están esperando mensajes que le motiven a la fe y que lo inspiren a creer, son muérganos. No es cierto. Amén. Porque la fe en este punto de su vida no es algo que se puede inspirar. Usted ya tiene toda la palabra del mundo que usted necesita para creer. Ahora usted lo que tiene que hacer es ¿qué? Decidir creer. Amén. Si usted está buscando mensajes que le ayuden a creer, no es cierto, porque ya la palabra está en usted. Ahora yo tengo que tomar todo eso que tengo y decido creer. Esta mujer decide creer. Ella dice, si toco ese manto me sano. Eso es una determinación. Déjeme hablarle de aquellas personas engañadas que creen que tienen fe. Porque una cosa es que Dios se revela a Moisés por un anhelo, porque Moisés no tenía fe. Fue un anhelo profundo de acercarse a él. Pero esta mujer no es por anhelo, esta mujer fue por fe. Amén. Pero ¿qué clase de fe es esta? Yo quisiera conocer esta clase de fe. La fe que hizo que saliera el poder de Jesús. Yo quiero conocer esa fe. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Entonces la gente dice, yo creo, amén, gloria a Dios, Dios me va a bendecir esta semana. Muchas personas dicen creer, confesar, declarar una palabra. Yo creo que Dios es poderoso para sanarme, para bendecirme. Pero siempre dejan una opción. Dios, yo creo que Dios me puede bendecir, pero si no, la abuelita me presta la plata. ¿Ve? Entonces tú no crees en nada, no te engañes. Porque creer es botar todas las opciones al fondo del mar y quedarse solo con una, y es solo esa. Amén. Muchas personas dicen, voy a poner un negocio y yo sé que Dios me va a bendecir en mi negocio y me va a prosperar y me va a levantar. Y si no, pues monto una panadería. Y si no, es que usted no tiene fe. Hay gente que dice, voy a poner este negocio a ver cómo me va. Eso es las palabras más incrédulas que yo he conocido.
Voy a poner esto a ver cómo me va, a ver si nos va bien o nos va mal. Voy a ensayar. Ahí no hay certeza, ahí no hay convicción, ahí no hay fe. Y yo le estoy hablando de la fe que hizo que Dios reaccionara, que movió la potencia de los cielos. Esta mujer decide creer con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Ella no dejó una opción B ni una opción X. Ella dijo: si toco ese manto me sano. Amén. Cuando usted determina que Dios es tu sanador, ¿sabe qué pasa? Usted sale de acá y el dolor aumenta. Y usted levanta su mano y dice: gracias por mi sanidad. Amén. Cuando usted sale de acá, usted ha orado: Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, tú eres mi bendición, y esta semana las cosas van a empeorar y se van a poner peores todavía. Pero es que yo no tengo otra opción. Yo boté todas esas opciones al fondo del mar. Yo me quedé con una: que la mano de Jehová me va a levantar. Y entonces vea lo que vean mis ojos, escuche lo que escuche. Entonces levanto mis manos y digo: Padre, gracias por la provisión. No hay nada que echarle la olla, pero yo digo: gracias por mi provisión. Porque yo determiné creerle a Dios. Yo determiné pararme en esa palabra. Esta mujer determina que si toca ese manto se sana. ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Qué es lo que usted llama fe? Esta mujer, yo llamo la fe de esta mujer, fue una fe agresiva. Óigame bien, la fe tiene que ser agresiva. Y muchas veces la fe es atrevida, hermano. Atrevida. Porque esta mujer no podía meterse en medio de la multitud. Estaba arriesgando su hilachito de vida que le quedaba. Si alguien la descubre que es una mujer que tiene fuente de sangre, inmediatamente la pueden matar. Dice la ley de Moisés: la matan ahí. Y en ese tiempo la matan. Y mucho menos acercarse y tocar el borde del manto de un rabino. Eso la condenaba a la muerte, morir apedreada. Pero la fe de esta mujer rompió con todas las limitaciones. ¿Sabe? La fe no tiene contra. La fe no tiene límites. ¿Sabe cuál es el límite de la fe? El mismo trono de Dios. Ese es el límite de la fe. No existen límites. Para una persona de fe, no le diga que no se puede, porque él no acepta eso. ¿Me está entendiendo? Levanta tu mano derecha al cielo. Dígale: Padre, gracias, porque estás hablando a mi vida, estás hablando a mi corazón. Diga: hoy determino, voy a dejar de vacilar con esto. Voy a dejar de vacilar. ¿Será que Dios me cambia a mi marido? ¿Será que Dios me cambia a mi hijo? ¿Será que Dios sí puede arrodillarlo? ¿Será que Dios sí le rompe el corazón? ¿Será que Dios sí puede bendecir mi negocio? No, diga: renuncio a eso. Y hoy determino que Dios es todo lo que necesito para que esta situación cambie. Que Dios es más que suficiente para que mi hijo caiga de rodillas delante de Él. Dios es más que suficiente para que esta enfermedad sea eliminada de mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Una persona que ha determinado, no le diga que no se puede, porque hasta le puede pegar una cachetada. Es una ofensa a un hombre de fe. Decirle que no se puede es una ofensa. Una mujer de fe, decirle que no es posible, es mejor que le pegue una cachetada y no la ofende tanto. A esta mujer, ¿quién se oponía? El diablo dijo: ni no le metamos. Esa señora ha determinado ser sanada hoy. Ella no volverá con su enfermedad a su casa. Ella no va a volver enferma. Y eso es determinar, mi amigo.
¿Qué es lo que hace que Dios responda? Un profundo anhelo de acercarse a Él. Y en segundo lugar, una fe basada, óigame bien, en la determinación. ¿Está comprendiendo? Dígame amén. Génesis capítulo 22. El libro de Génesis, el capítulo 22. La maravillosa historia de Abraham, el día que iba camino al monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan la historia, cierto? ¿Usted la conoce? Subió al monte Moriah Abraham e Isaac. Pero Isaac no sabía que iban. Él sabía que iban a hacer sacrificio. Él no sabía qué era el sacrificio. Amén. Y suben juntos al monte, y entonces Abraham prepara el altar, prepara la leña, afila el cuchillo. ¿Cuántas horas se demoró en preparar un altar? 2 horas, 3 horas. Y más con toda la maña que estaba haciendo Abraham. Porque él estaba esperando que Dios interviniera y le dijera: Abraham, era una broma, tranquilo. Abraham, no tienes que matar al muchacho, no te preocupes. El día malo de Abraham fue ese, el peor día de su vida. Porque ¿cómo se le dice a un muchacho de 25 años que usted lo va a matar? Isaac tenía 25 años aproximadamente. Yo le decía esta mañana a los hermanos, nos muestran en la película que cogen un bebé y lo ponen sobre la leña. A Isaac no era un bebé, Isaac era un tipo de 25 años. ¿Cómo le dice a usted a un hijo de 25 años, acuéstese que le va a quitar la cabeza? Pero Isaac no sabía que él era el sacrificio. Hasta que todo está listo, pero Abraham sigue sacándole filo a ese cuchillo, esperando que Dios aparezca. ¿Qué es lo que hace que Dios responda? ¿Qué es lo que hace que Dios responda? Porque todo está listo. Llega el punto donde ya no hay nada más que hacer y ya no podía hacer más la maña. Y entonces Isaac se la suelta al papá y dice: bueno viejo, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Porque ya no hay nada más que hacer ya esto. Aquí ya está listo para degollar el animal. Duro. Porque Abraham tuvo que decirle: el Dios, yo oré por ti por 25 años. ¿Sabe? Abraham duró orando 25 años por Isaac, 25 años. Tú naciste milagrosamente de una vieja de 89 años y estéril. El Dios que me hizo el hombre más rico de todo el Medio Oriente y más poderoso, amaneció ayer y me dijo que tenía que quitarte la cabeza. ¿Cómo cree usted que fueron esos momentos? Yo me imagino a Abraham y a Isaac abrazados llorando. Padre e hijo allí solos en ese monte, con un cuchillo listo para ser utilizado. Y Abraham diciéndole: no tengo otra forma. No hay un plan B. Dios me dijo que tengo que degollarte. Pero la enseñanza de Abraham a Isaac, porque al final Isaac mismo se acuesta sobre la leña. El respeto por ese viejo, hermano. El respeto. La autoridad que ejercía Abraham para Isaac.
Esa misma historia se repetiría 2000 años después. Isaac subía al monte cargando la leña con la que lo iban a quemar. Jesús subía al monte Gólgota subiendo la cruz en la que lo iban a clavar. Fue la misma historia. Abraham vivió exactamente lo que vivió Dios cuando decide entregar a su hijo para ser matado, asesinado por nosotros. El único ser en la tierra que podría haber dicho: yo sí sentí lo que Dios sintió cuando entregó a su hijo, fui yo. Eso lo podía decir Abraham. Al final deciden que no había otra opción y los dos están de acuerdo en sacrificar todo lo que amaban por Dios. Y esa es la tercera forma en la que Dios responde. Cuando una persona está dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo. Cuando usted ha entregado su vida no el 20%, ni el 50%, ni el 80%, sino que usted ha rendido su vida el 100% delante de Él. Dios no le puede fallar a esa gente nunca, hermano. Nunca. Pero hay personas que le dieron el 20% de su vida a Dios y quieren que Dios esté comprometido con ellos. Si usted quiere un Dios comprometido, comprométete tú con Él 100%, sin reservas. Y usted verá a Dios 100% comprometido contigo, sin reservas. Amén. Dale ese aplauso a Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Cuáles son sus joyas preciosas de su vida? Porque solo sucede porque Abraham está allí, sabe que tienen que matar a su hijo, pero él no lo sacrifica en su corazón. Él no lo quiere entregar. Solo llega un momento, llegó el clímax de esta situación, es cuando en su corazón Abraham decide por primera vez entregar a su hijo y decide matarlo. Dios nunca permitiría un sacrificio humano, jamás. Pero Dios no podía intervenir. Dios no podía reaccionar hasta que Abraham hiciera su sacrificio acá adentro. Y cuando Abraham decide enterrar ese cuchillo, levanta y él ya sabe que lo va a clavar en el cuello de su hijo. Entonces del cielo Dios gritó. ¿Y sabe por qué gritó Dios? Porque Dios los mató. Abraham, Abraham, le dijo Dios, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Porque Dios dijo, está determinado a matarlo. Está determinado a sacrificarlo. Ya sé que temes a mí y que me has puesto por encima de tu hijo, por encima de tu propia vida. Yo estoy por encima de todo en tu vida. Ahora conozco que temes a Jehová. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Porque queremos milagros. Queremos que Dios intervenga, que Dios nos bendiga. Pero cuando se le demanda algo a usted para Dios, se niega y se rehúsa. Y Dios está por allá en el último lugar. Y estás esperando que Dios haga cosas grandes cuando tú no haces nada por Dios. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y verás a Dios, óigame bien, manifestándose en su vida.